Hola, ¿qué tal, jóvenes? Sean bienvenidos a su sesión número 2 de su materia Estrategias de Enseñanza-Aprendizaje. En esta ocasión, con este video voy a concluir el tema número 1, que es denominado Estrategias de Enseñanza-Aprendizaje. Y bueno, para ello vamos a analizar primeramente algunas nociones relacionadas con el concepto de estrategia. En el video número 1 ya vimos lo que es el concepto de estrategia y también ya hicieron su boletín reforzando lo que es el concepto de estrategia. Y ahora vamos a analizar precisamente algunas nociones relacionadas con este concepto. Y bueno, tenemos primeramente lo que son habilidades. Las habilidades son capacidades que pueden expresarse en conductas en cualquier momento, porque han sido desarrolladas a través de la práctica. Existen diferentes tipos de habilidades, ¿sí? Por ejemplo, la creatividad es una habilidad, la iniciativa, el liderazgo es una habilidad, ¿sí? La habilidad de ser un líder. Trabajar en equipo lo podemos también considerar una habilidad. Las personas que se les da a trabajar en equipo son muy hábiles, tienen esa habilidad. Nos dice entonces que son capacidades, ¿sale? También se considera habilidad, por ejemplo, la fuerza de voluntad, el esfuerzo, ¿sí? La sociabilidad de una persona que es muy sociable es una habilidad. También se considera una habilidad la adaptabilidad que puede tener una persona en cierta situación, ¿vale? A todo eso se le consideran habilidades. Existen diferentes tipos de habilidades. ¿Por qué? Porque vemos que son capacidades que pueden expresarse en conductas en cualquier momento. ¿Y por qué dice que las tenemos? Bueno, porque se desarrollan a través de la práctica. Otro concepto también que se relaciona a lo que es estrategia es procedimiento. Y nos dice que el procedimiento es un conjunto de acciones ordenadas y finalizadas, es decir, dirigidas a la consecución de una meta. Es decir, nosotros para elaborar una receta de cocina tenemos que llevar a cabo las acciones de manera ordenada, ¿verdad? ¿Por qué? Porque primero no vamos a poner, por ejemplo, a hornear el pan, ¿sí? Sino que tenemos que hacer una serie de trabajos, una serie de procedimientos, ¿vale? Entonces tiene que llevar precisamente un orden para lograr el fin o para lograr la meta, ¿de acuerdo? Dentro de lo que son los conceptos relacionados al concepto de estrategia, también vemos lo que son, por ejemplo, aquí, las técnicas. Y nos habla que técnica, dice que viene de la palabra tecné y significa precisamente habilidad, lo que ya habíamos visto al inicio, ¿sí? Y nos habla que técnicas también son un conjunto de procedimientos específicos de un arte o una ciencia, ¿vale? En este caso ya va enfocado a algo, por ejemplo, las personas que tocan la guitarra, pues dice, se considera que tienen una técnica para tocar la guitarra, ¿sí?
las personas que preparan un pastel de chocolate tienen su propia técnica para preparar, un conjunto de procedimientos, pero ya específicamente sobre un arte o una ciencia. Por ejemplo, las personas que trabajan mucho la relajación tienen su propia técnica. Por ejemplo, aquí también aplica a las personas que pintan un cuadro, son pintores, que están trabajando específicamente sobre un arte, ¿sí? Pero tienen su técnica para pintar el cuadro. También existen técnicas de aprendizaje, técnicas para trabajar cocina de algún tipo, cocina mexicana, italiana, ¿sí? Técnica vocal, las personas que se dedican al canto tienen que trabajar técnicas vocales para que puedan desarrollar sus habilidades, ¿sale? Porque técnica, acuérdense que es habilidad. Los doctores, los médicos, ¿sí? Tienen que desarrollar sus técnicas quirúrgicas. Y así podemos citar muchísimos más ejemplos, ¿vale? Otro de los conceptos que se relaciona mucho a lo que es estrategia, o la relacionamos mucho, es métodos. Si analizamos el concepto que aparece en su antología, chicos, nos dice que métodos son el conjunto de procesos ordenados y lógicos que se deben desarrollar o aplicar en una investigación para la obtención de un conocimiento o para llegar a la comprobación de un hecho determinado. Y muy a menudo pensamos que método pues se relaciona mucho con la palabra ciencia, ¿no? Con la palabra investigación, con la palabra estudio. Y pues sí, realmente tiene mucho que ver con todos estos conceptos. Pues el método científico es aquel que está fundamentado en la observación empírica, la formulación de hipótesis, su confirmación o no confirmación del hecho, ¿vale? Entonces, en el campo de la ciencia, los diversos métodos nos permiten alcanzar nuevos conocimientos de una situación determinada, ¿sí? En este caso dice aquí de un hecho determinado, ¿vale? Entonces, esos son los métodos, son el conjunto de procesos lógicos y ordenados que se deben para desarrollar o aplicar en una investigación. Por ejemplo, los chicos que se ponen a investigar para algún tema de tesis o algo, tienen que llevar a cabo una investigación, ¿sale? Porque al final vamos a ver si ese conocimiento o esa situación que ustedes, esa hipótesis que plantean, es real o no es real. Para eso nosotros utilizamos los métodos. También existe otro término, de aquí, procedimiento algorítmico. ¿Vale? Vamos a ver aquí, vamos a detallar un poquito, dice. Cuando la sucesión de acciones que hay que realizar se haya completamente prefijada y su correcta ejecución lleva a una solución segura del problema o de la tarea. Y ahí nos dice, por ejemplo, realizar una raíz cuadrada, coser un botón, es decir, un algoritmo. Un algoritmo se utiliza mucho, por ejemplo, en matemáticas. Aquí dice la raíz cuadrada, dice el algoritmo de la multiplicación, por decir, calcular el producto. El algoritmo de la división, calcular el cociente de dos números, ¿sí? Y así lo podemos utilizar. Entonces vemos que el algoritmo es una secuencia de actividades sistemáticas que tienen un orden lógico, ¿sale? Se utiliza mucho en lo que es las matemáticas, pero también se utiliza en la informática, por ejemplo, ¿sí? En la lengua, etc. Y bueno, aquí tenemos otro término que utilizamos también mucho, que se llama procedimientos heurísticos. Nos dice que cuando estas acciones comportan un cierto grado de variabilidad y su ejecución no garantiza la consecución de un resultado óptimo, y ahí aparece un ejemplo, dice, por ejemplo, planificar una entrevista, reducir el espacio de un problema complejo, es decir,
En un procedimiento, regresamos aquí, en un procedimiento algorítmico, es algo que ya sabemos que va a pasar, ya sabemos, ya tenemos estructurado, escuadrado y qué va a suceder, ¿vale? Pero en un procedimiento heurístico se sale de nuestras manos, ¿sale? Ya no depende de lo que nosotros hagamos. La palabra heurística viene etimológicamente de la palabra eureka, y acuérdense que eureka siempre se la atribuye como una exclamación, ¿no? Cuando aparece algo, eureka. Y entonces es como un descubrimiento, ¿vale? Entonces de esa manera se denomina heurística la capacidad para realizar de forma inmediata innovaciones positivas a los humanos, pero que pueden ser cosas que a lo mejor se salen de nuestras manos, que ya no depende de nosotros el resultado. Si yo pego un botón, sé que va a quedar ahí en la camisa, en la prenda. Pero una entrevista, pues yo puedo planear perfectamente una entrevista, pero va a depender ya de otra persona lo que ella me va a contestar, las respuestas que me va a dar, y entonces va a haber variables, ¿sale? A eso se le denomina procedimientos heurísticos. Ya no va a depender precisamente de nosotros, sino va a haber otras variables que van a entrar. Bueno, jóvenes, pues estos serían algunas de las que son nociones relacionadas al concepto de estrategia. Y bueno, los invito a que vean este video y a que también hagan una lectura de su antología, ¿vale? Y analizar la tarea número 2 para entregar y analizar su foro número 2. ¿De acuerdo? Pues les agradezco la atención, jóvenes, y nos vemos en el siguiente video. Adiós.